Hola a todos. En este vídeo vamos a aprender a hacer operaciones con vectores. Lo vamos a hacer de dos formas, por el método analítico y por el método gráfico. Analítico es con números y gráfico es representando los vectores. Bien, vamos a empezar con la suma. Si yo tengo dos vectores u y v que responden a estas coordenadas, por definición la suma será sumar las componentes en x de ambos vectores y las componentes en y de ambos vectores. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, el vector u, que es el 2, 1, y tengo el vector v, que es, pongamos, por ejemplo, el 1, 3, si yo sumo ambos vectores, u más v, el vector resultante será un vector donde sumo las componentes en x, 2 más 1, y por otro lado sumo las componentes en y de ambos vectores, 1 más 3. Es decir, el resultado será un vector de coordenadas 3, 4. Vamos a ver cómo lo hacemos gráficamente. Gráficamente lo hacemos del siguiente modo. Cogemos un vector de los dos, por ejemplo el 2, 1, lo represento 2, 1, ya sabemos que 2 es lo que avanzó en horizontal, 1 es cuánto avanzó en vertical. Este sería mi vector u. Vamos a ver ¿cómo hacemos? Entonces ahora cogemos el vector v, que sería el 1, 3, y lo pinto con el mismo origen. El vector 1, 3 sería 1 en horizontal, 3 en vertical, hasta aquí. Vamos a hacerlo un poquito mejor. 1, 3. Ya tengo ambos vectores con el mismo origen. Lo que hay que hacer ahora es lo siguiente. Sacaré una línea, o sea, un vector paralelo a este, 1, 3, con origen el final del otro vector, es decir, avanza 1 y sube 3, 1, 2 y 3. Es paralelo y tiene la misma longitud. Y lo mismo con este otro vector. Busco un vector 2, 1 que empiece aquí. Avanzo 2 y subo 1. He conseguido tener un paralelogramo. Se llama la regla del paralelogramo. El vector resultante, lo voy a poner en rojo, es el que tiene el origen el mismo que estos y termina aquí. Vamos a ver si somos capaces de sacar este vector. Para ir desde aquí hasta aquí, ¿cuánto he avanzado en horizontal? Porque primero se pone el horizontal. He avanzado 1, 2 y 3, ¿verdad? Por lo tanto, en horizontal, 3, positivo porque avanza hacia la derecha. Y desde aquí hasta arriba, ¿cuántos he avanzado? 1, 2, 3 y 4. Es decir, 4 positivo porque subo, recordad, si fuese hacia abajo sería negativo. Como puedo comprobar, ambos vectores, si lo hago analítica o gráficamente, me dan lo mismo. Así es como se suman vectores. Vamos a ver cómo los resto. La resta es exactamente igual, solo que lo que tengo que hacer es sumar el opuesto. ¿Cómo se calcula el opuesto a un vector? El vector opuesto a uno dado no es más que cambiar las componentes del vector. Es decir, si yo tengo el vector u, el v. Si mi vector v era 1, 3, el opuesto va a ser el menos 1, menos 3. Para poder restar, lo que voy a hacer va a ser sumar el opuesto. Es decir, lo que voy a hacer va a ser u más menos v. Y se haría de la misma manera. Lo que tengo que hacer es sumar el vector u, que es el 2, 1, más el opuesto de v, que hemos dicho que era menos 1, menos 3. Por lo tanto, el vector resultante sería el 1 menos 2. Si junto las coordenadas x por un lado y las coordenadas y las opero por otro. Vamos a ver gráficamente cómo sería esto. Esto gráficamente sería del siguiente modo. Vale, el vector, voy a pintarlo en la gráfica de arriba. El vector opuesto a v sería menos 1, menos 3. Es decir, bajaría en horizontal
retrocedería 1 y bajaría 3. Sería así. Es decir, si os dais cuenta, es como la prolongación en la misma dirección, pero con sentido contrario. ¿De acuerdo? Bueno, pues tengo que hacer lo mismo que he hecho antes. Voy a representar mi vector u, que era el 2, 1, es este. Y ahora voy a representar el menos v, el opuesto de v, que es el menos 1, 3, el que hemos pintado arriba. Menos 1, 3. Nuevamente aplico la regla del paralelogramo, trazo los vectores paralelos. Este sería uno paralelo a este y este sería uno paralelo a este. Y por la regla del paralelogramo, uno el comienzo de ambos con el final. ¿Qué coordenadas tengo? Vamos a ver, pues para ir desde aquí hasta aquí he avanzado 1 positivo y he bajado 1 y 2. Por lo tanto, el vector resultante sería el 1 menos 2. Si lo hacéis en un cuaderno con cuadritos os va a salir mucho más fácil, porque aquí con la tablet, entre que no soy capaz de hacer líneas rectas y que, bueno, parece más bien que ha salido el 1 menos 3, si os fijáis bien, pero bueno, es que no he trazado bien las paralelas, no tengo regla, no tengo cuadritos y he puesto las distancias totalmente diferentes. Si os dais cuenta, esto es muy diferente al espacio que hay aquí, ¿de acuerdo? Hacedlo vosotros despacito en el cuaderno que os va a dar, vais a ver que coincide exactamente el 1 menos 2. Esto es como se resta y cómo se suman vectores. Voy a borrar toda la pantalla y vamos a ver cómo se hace un producto por un escalar. Es muy sencillo. El producto por un escalar no es más que multiplicar un vector por un número corriente. Y esto lo que hace es, entre comillas, si es un número positivo, estirar el vector. Bueno, a lo mejor me cabe aquí. Vamos a ver. Si yo tengo un vector u si yo tengo un vector u, como habíamos dicho, el 2, 1, y lo multiplico por un número k, cualquiera, las componentes del vector van a ser las del vector u multiplicadas por ese número k. Este sería la a y este sería la b. Ejemplo, si yo tengo el vector u, que hemos dicho que era el 2, 1, y me piden que lo multiplique por 3, pues 3 por u sería 3 por 2 y 3 por 1. Es decir, 3u sería el vector 6, 3. Si lo pintamos en un eje de coordenadas, lo que voy a darme cuenta es que voy a tener el mismo vector u estirado 3 veces. Si mi vector u era este, lo que voy a tener ahora mismo va a ser en la misma dirección y en el mismo sentido 3 veces ese vector. Espero que haya quedado claro.